Veamos ahora lo que es trabajo. A diferencia de la energía interna, el trabajo es algo que yo hago externamente sobre el sistema. Recordemos brevemente nuevamente nuestro pequeño experimento, en que yo tenía una masa acá que jala, genera una fuerza sobre este tipo de wincha metálica que está enrollado alrededor de un cilindro que contiene agua, está enrollado y bajo tensión, por eso tenemos el resorte acá, da en este caso 3 vueltas, acá está la primera, la segunda, la tercera, y si el radio del cilindro es R, tenemos en este minuto que el perímetro de este cilindro es 2πr, así que el número n, que es el número de vueltas, que en este caso sería 3, por el perímetro me da el largo total que voy a estar arrastrando acá, y si yo tengo el camino y tengo la fuerza, sé cuál es la energía, porque energía mecánica es fuerza por camino. Y yo lo puedo asociar a la temperatura que ya habíamos visto. Pero quedémonos con la parte del trabajo que yo estoy haciendo. No voy a mirar todavía el tema de la temperatura, voy a mirar el tema del trabajo. O sea que yo lo que voy a hacer es mirar la definición propiamente tal de trabajo. Y trabajo se define como la fuerza por el camino. Este es el trabajo mecánico. Ahora, veamos un poco esta estructura, porque aparentemente parece algo raro este delta distinto que este D acá. Habíamos visto que cuando teníamos un delta mayúscula era un camino finito. Cuando yo pongo este D solito, estamos hablando de un camino infinitesimal, muy pequeñito. O sea, me voy a quedar con que no voy a preocuparme de variaciones chicas, perdón, de cosas que no puedo ver en el grande porque en chico ocurre, sino me voy a quedar con las variaciones chicas propiamente tal. O sea, me voy a quedar con caminos muy pequeñitos, infinitesimales. Ahora, acá yo tendría que tener también una energía, perdón, un trabajo infinitesimal, pero tengo este D distinto. Lo que pasa es que cuando yo aplico una fuerza, en mecánica normalmente no ocurre ningún cambio del material. En consecuencia, yo aquí tengo un D del mismo tipo en la parte de trabajo. Pero en termodinámica pueden ocurrir cosas. Por ejemplo, yo puedo estar aplicando una fuerza y el gas que yo tengo puede empezar a condensar, por ejemplo, a liberar agua, con lo cual está cambiando su estado. Y en ese caso, el trabajo va a ser totalmente distinto, así el gas se mantiene como gas sin haber hecho un cambio. O sea, si el gas o el líquido o lo que sea se mantiene sin un cambio, más allá que sencillamente la deformación, yo voy a poder hablar de un camino infinitesimal y un trabajo asociado a infinitesimal. Pero este delta acá me está recordando que tengo que tener mucho cuidado, que pueden haber cambios que no estoy considerando y que tienen que ver con el comportamiento propiamente tal de la materia. Por ejemplo, condensar, evaporar, cambios de estado, por ejemplo, en general, que pueden ocurrir. Así que en general, lo que estamos viendo es que puede, aquí está bien señalado, puede ser de que este sea un poco menor por estos otros efectos que están ocurriendo. Así que esto es puro para recordar que hay que tener cuidado el cómo ocurre. Si es que no hubiera problema y está ocurriendo sin cambios, entonces yo puedo reemplazarlo por este D y no tengo ninguna dificultad. O sea, este D acá hay que verlo como infinitesimal, como este D de acá, pero con un recordatorio que hay que chequear de que el material no ha cambiado. Vamos ahora a la situación en que yo voy a ver un gas, porque no me interesa esta fuerza. En los gases yo trabajo con presión, que es la fuerza por área que yo tengo. Consecuencia, vámonos al tema de un gas. En un gas yo hago trabajo sobre el gas. Aquí tengo un émbolo que yo estoy moviendo y estoy comprimiendo el gas. Entonces yo aquí, de hecho, tengo una superficie, o sea, aquí estoy haciendo una fuerza y aquí tengo una superficie y eso significa que fuerza dividido por superficie me va a dar una presión. O sea que yo tengo que trabajar con presiones, no con fuerzas. ¿Cómo puedo en consecuencia llevar esta expresión de acá a algo que tenga que ver con presión y con volumen en este caso? Veamos eso en detalle. Lo primero que yo voy a hacer es recordar lo que era presión. Presión era fuerza partido por sección. La fuerza que estoy aplicando sobre el émbolo, la sección sobre el émbolo. Ahora, si es que el émbolo se mueve una pequeña cantidad delta X, vuelvo otra vez a mi dibujo, si este émbolo avanza acá un delta X, aquí, entonces voy a haber cambiado el volumen por la sección S, ya vemos que esto sea la sección S, por este camino delta X. Y en ese minuto yo voy a tener que la sección por el camino va a ser el volumen que va a cambiar. O sea, si yo tomo la sección, vuelvo para atrás, la sección S, que es esta superficie de aquí, la multiplico por el camino que voy a recorrer delta X en esta dirección, me va a dar el volumen que acá estoy en ese minuto reduciendo, y eso va a ocurrir, perdón, me adelanté, eso va a ocurrir aquí a través de esta relación. Sección por el camino que haga me da el volumen.
Si ahora yo entonces, por ejemplo, tomo esta expresión de acá, paso el S para acá, paso la sección para acá, me queda que la fuerza es igual a la presión por la sección, o sea que voy a reemplazar este F por presión por sección. Entonces, en ese minuto, yo voy a tener acá la presión por la sección, y esto va a estar multiplicado por el dx. O sea, voy a obtener, al reemplazar este F por P por S, voy a tener un S por dx, y eso al final me va a dar que tengo P por dB. O sea, ustedes reemplazan, despejan este F acá, lo reemplazan acá, les va a quedar el P aquí, les va a quedar el S, la sección acá, sección por delta X, y eso es igual al cambio de volumen, que está aquí, en consecuencia queda de esta forma. O sea, el trabajo que yo hago se relaciona con la presión y el cambio de volumen a través de esta ecuación de acá. Este es trabajo mecánico que estoy haciendo sobre el gas, o sobre un sólido o sobre un líquido. Lo importante así es que nuevamente recordemos, este delta me está recordando que depende de la forma como lo estoy haciendo. Ahora, si uno quiere entenderlo microscópicamente, yo lo que estoy haciendo es un trabajo que al final va a afectar directamente al gas. Y si lo quiero ver de esa forma, lo puedo ver de esta forma también. Imagínense con que el émbolo que estoy empujando es como una raqueta de tenis, que cada vez que cualquiera de estos átomos llega a la superficie, llega a esta superficie aquí, por ejemplo, este rojo está llegando o este otro luego va a llegar, entonces el émbolo lo va a empujar para allá y le va a dar velocidad. O sea que yo logro a través del trabajo mecánico aumentar la temperatura del gas porque estoy aumentando la velocidad de las partículas. O sea, aquí ya estoy viendo que mi trabajo mecánico afecta directamente el estado termodinámico en el sentido de la temperatura que la estoy incrementando. Y lo mismo lo puedo ver para el caso de un sólido o de un líquido. Aquí tiene una estructura muy regular, que es un sólido. Aquí tenemos una estructura un poco deformada, porque en un líquido yo tengo cierta estructura, pero se va desplazando uno con el otro. No tengo un cristal, tengo algo amorfo que es capaz de desplazarse. Y en ese caso, yo, cuando aplico una fuerza con el émbolo, por ejemplo, sobre el agua, por ejemplo, se podría decir igual que por el sólido, lo que yo hago es deformar los resortes, en buenas cuentas, mi analogía mecánica, voy a deformar los enlaces entre las partículas, y con eso, en el caso de un sólido, de un líquido, estoy pasando mi trabajo mecánico a una propiedad de energía interna importante que tiene que ver ahora con la deformación de estos enlaces. O sea, lo que estamos viendo es que el trabajo que yo hago, ya sea en el líquido o en el sólido, o ya sea en el gas, va a modificar el estado termodinámico, la temperatura que yo tengo del material. Así que aquí estamos viendo, tenemos energía interna, tenemos trabajo, el trabajo modifica la energía interna, y eso significa que va a modificar ya sea la energía cinética y o la energía potencial. Ese es el enganche ahora del trabajo. Tenemos energía interna, trabajo y el enganche hacia la energía interna. Pero veamos, aquí hay un tema adicional que es importantísimo y que hay que considerar.